Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a una hora más de Conociendo el Libro de los Espíritus. Un placer estar con todos vosotros hoy hablando del alma y sus imperfecciones. Vamos a hablar de esas reflexiones que hace Kardec en la cuestión 222. Mi nombre es Manuel Soñer y como siempre un placer estar con todos vosotros. Hola a todos, yo soy Dolores Martínez y estoy muy contenta de un aula más, porque realmente estas reflexiones que nos va a hacer Kardec y donde nos vamos a ir profundizando, a veces parecen como que es algo muy que ya sabemos, ¿no? Pero vamos a seguir ahondando. Hoy vamos a continuar con la pregunta 222 del libro de los Espíritus, que sabéis que son por lo menos 9 páginas, ¿no? Y vamos a seguir en el punto donde nos quedamos la semana pasada, porque finalizamos sobre todo con lo del pecado original. Y claro, nos habéis consultado a través del correo electrónico. Y hoy iniciaremos explicando un poco sobre este tema, sobre todo que de dónde habíamos sacado esas ideas, que por qué lo decíamos, ¿no? Si había en algún sitio donde lo ponía. En la última pregunta del libro de los espíritus, que aunque no creáis, vamos haciendo cada vez más, vamos para adelante un poquito, ¿no? Aunque estemos en una pregunta, vamos haciendo todo el libro. De hecho, hay alguna cuestión que nos dicen que el Libro de los Espíritus no habla de pecado original. Bueno, Alguno de los emails. nos encontramos con este extracto de la pregunta 1018, la última, donde nos dice el espíritu de San Luis. Y vamos a leer el texto un poquito, ¿no? No entero. ¿No veis el hecho de excluir a los espíritus inferiores de la tierra ya transformada, la sublime imagen del paraíso perdido? Y en el hombre que vino al mundo en tales condiciones, trayendo consigo el germen de sus pasiones y las huellas de su inferioridad primitiva, la imagen no menos sublime del pecado original. O sea, él ya dice, ¿no estáis dando cuenta que cuando el mundo cambie será una nueva etapa y os dais cuenta de que es que ya cambió otro mundo? Entonces nos cuestiona lo del pecado original. Considerando desde este punto de vista, continúa San Luis, el pecado original se relaciona con la naturaleza aún imperfecta del ser humano, que así no es responsable sino de sí mismo y de sus propias culpas y no de las de sus padres. Más claro, San Luis hace una comparación entre dos conceptos, el paraíso perdido y el pecado original, y nos lo explica desde la perspectiva espírita. O sea, nos está diciendo, y eso también será en un momento dado un paraíso y se volverá a perder si no sois lo suficientemente rápidos y listos. Y esto en el libro de los espíritus, desde el momento que se concibe, continuamente nos advierten de este cambio planetario que va a haber. Que nos parece que hace 150 años, 200, no es nada en el mundo espiritual. El paraíso perdido simboliza la pérdida de un mundo, donde estábamos mejor. ¿Y qué pasó? Pues que fuimos desterrados por nuestros desvíos y errores. ¿Cómo será en el futuro de la Tierra, como estamos diciendo, cuando esté transformada en un mundo mejor, donde ya no habrá espíritus inferiores? Aunque ahora nos parece una alegoría, nos parece tan complicado eso, ¿no? Como vemos el mundo. Así nos damos cuenta de que el pecado original no es una culpa heredada de nuestros padres o ancestros, sino algo individual de cada espíritu. Sabemos como el pecado que el pecado original es algo de cada uno. Cada ser humano tiene sus propias imperfecciones, porque está en un proceso de evolución único. Es diferente cada ser humano. Es decir, nuestras faltas o errores no vienen de Adán y Eva, porque estos no son más que una alegoría. Y cuando muchas veces, no, es que la Biblia no. La Biblia está llena de alegorías que al final nos ayudan para entender muchas cosas. Entonces esta alegoría nos explica la expulsión de un mundo a otro. Y vemos claramente que no son los errores de Adán y Eva, sino los nuestros propios. Así debemos comprender que nunca cargamos con culpas ajenas. Lo que hacemos y lo que somos depende de nuestro propio proceso de aprendizaje y crecimiento. Y todavía en este tema, si queréis todavía encontrar más, en el Génesis se ahonda también este tema. Y podemos leer la sección 38, en el punto 38. Sin la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original no solamente sería incompatible con la justicia de Dios, sino que haría a todos los hombres responsables de la falta de uno solo. Y sería un contrasentido, y tanto menos justificable, porque según esa doctrina, el alma no existía en la época en la que se pretende hacer remontar su responsabilidad. Se está diciendo, el alma no existía, luego nos está haciendo responsables de algo que no tenemos la culpa. Continúa.
el Génesis. En cambio, con la preexistencia, el hombre trae al renacer el germen de sus imperfecciones, de los defectos de los que no se ha corregido y que se traducen en los instintos naturales y en las inclinaciones hacia tal o cual vicio. Ese es su verdadero pecado original, cuyas consecuencias sufre naturalmente, pero con la diferencia capital de que sufre la pena de sus propias faltas y no la pena de las faltas cometidas por otros. Y ya el último trocito que os leeremos del Génesis hablando de esto es: además, existe otra diferencia, al mismo tiempo consoladora, animadora y sobre todo equitativa, según la cual cada existencia le ofrece los medios para redimirse mediante la reparación, así como para progresar, ya sea despojándose de alguna imperfección o adquiriendo nuevos conocimientos, hasta que al hallarse suficientemente purificado, el hombre ya no necesita la vida corporal y puede vivir exclusivamente la vida espiritual, eterna y bienaventurada. Esto nos dice el Génesis, hemos visto lo que nos dice en San Luis en la pregunta 18 y hay más cosas, sobre todo en el Evangelio, hay muchos más trocitos, ¿no? Pero hemos cogido dos para que os deis cuenta que leemos y leemos y a veces no nos damos cuenta de esos detalles. Lo pasamos por alto sin darnos cuenta. Claro, estamos profundizando en el tema de la justicia divina. Y si seguimos profundizando nos daremos cuenta que el alma no existía antes de nacer. O sea que la idea del pecado original, según los que hay una sola vida, esa culpa que le damos desde Adán y Eva no tendría sentido, porque estaríamos siendo castigados por algo que no hicimos, que ocurrió antes de que existiéramos. Esto va a todos aquellos que creen en ese pecado original. Cuando vosotros os digan, no, pero que el pecado original nos tenemos que bautizar, hemos de enseñar a la gente a pensar. Y esto sería injusto y no encajaría con la idea de un Dios justo. En cambio, si aceptamos que el alma existe antes de nacer, o sea, la preexistencia, entonces cada persona trae consigo las consecuencias de sus propias acciones pasadas, sus defectos, errores o tendencias negativas que no ha logrado superar. Esto explica por qué nacemos con ciertas inclinaciones o dificultades, pero también nos permite entender que no cargamos con culpas ajenas, solo con las nuestras. Y esto es para que vosotros podáis explicar cuando alguien se os pone por delante y mira, porque el pecado original, porque Jesús se murió por nuestros pecados. No. Vemos en esta justicia que en cada vida tenemos la oportunidad de aprender, mejorar y compensar los errores pasados. Y esto es mucho más lógico. Y con estos extractos del Génesis y San Luis, creemos que queda muy aclarado cómo se ve el pecado original en el espiritismo y de dónde lo hemos sacado. De la codificación. De la propia codificación. Que hay que conocer más que leer. Pero bueno, poquito a poco, cada cosa en su momento. De todas formas, me has quitado un peso de encima. Ya no me siento culpable de lo de Adán y Eva. Me sentía un poquito culpable porque a ver si yo tenía la culpa de la manzana y pagaréis por sus deudas. Casi seguro, pero vamos. Bueno, vamos a continuar. Si tomamos el conjunto de todo lo que es la pregunta de Kardec, él lo que hace es una reflexión filosófica y espiritista sobre el origen y la naturaleza del alma. Por supuesto, en relación con el cuerpo físico. Estamos hablando del ítem 222 que habla sobre todo de la reencarnación. Él se está haciendo unas preguntas profundas para que sea nuestra propia razón y no esos preconceptos que adquirimos por diferentes ideologías, ¿vale? Para que las podamos contestar, porque son preguntas muy importantes para el ser humano, ¿vale? Que las contestemos con la razón, que seamos capaces de razonarla, de entenderla, de discernir, como lo estaba haciendo Loli hace un momento. Todo tiene un propósito dentro del libro de los espíritus, todo tiene un propósito y a veces no lo vemos. Porque está muy oculto, ¿eh? No, lo que pasa es que hay que ir... Hay que leerlo muchas veces. No, hay que ir trabajando nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestras experiencias para ir comprendiendo. También depende de nuestro crecimiento. Por eso decimos que lo sigáis leyendo porque cada vez que lo leemos encontramos cosas nuevas. Aprendemos mucho. Kardec nos presenta dos posibilidades fundamentales en lo que ha leído Loli. La primera nos está diciendo que el alma nacería del cuerpo, ¿vale? Y que si la vida corpórea es la única existencia, o sea, antes no había nada, el alma era creada en el momento del nacimiento. No hay ninguna existencia previa. El alma nace en el momento que nace el cuerpo. Punto. Eso es una de las teorías que presenta. Sí, cuando dicen no, nacemos y en el momento que nacemos el alma como es nueva. Nuevecita.
Con esta visión, la conciencia personal quiere decir que no tiene historia, no tiene experiencias antes de la vida actual, porque se ha creado para ese cuerpo y al nacer. Kardec, como ya vimos la semana pasada, él hace muchas reflexiones, le gusta mucho la filosofía y él hace esas reflexiones filosóficas. Él llega a un momento en que cuestiona estas teorías de cuándo, lo estuvimos tocando la semana pasada, cuándo entra el espíritu en el cuerpo, antes de nacer, durante el nacimiento, estamos diciendo, después del nacimiento, y estuvimos viendo diversos puntos de vista. Esa es una de las preguntas del libro de los espíritus, ¿no? Hay un momento que dice, ¿cuándo nace, cuándo el espíritu se incorpora al cuerpo? Y dice, en el primer suspiro, ¿no? Cuando el niño es cuando se incorpora constantemente. Pero es una pregunta bastante compleja, sea independiente, ¿no? De si teníamos preexistencia. Es que es Son dos compleja. cosas diferentes. Es que no, nos damos cuenta cuando dices, con el primer suspiro, y ya no estamos hablando de que tenga otras vidas, sino cuándo entra. Cuando se acaba de incorporar. Claro, cuando se incorpora al cuerpo. La segunda teoría que planteaba es si el alma preexiste al cuerpo, si el alma tiene una existencia anterior al nacimiento. Y entonces, ahí, cuando la leemos, nos surge una pregunta sobre ese estado antes de unirse al cuerpo físico. Claro. Porque si existía, ¿no? Esto implicaría que en el nacimiento no sería el comienzo del alma o del espíritu, sino que hay un cambio en su estado, o lo que podríamos decir una nueva etapa en su existencia, ¿no? Claro, en el momento que te dicen, estabas ahí con otras almas, en el otro mundo, con otras almas, ¿pero dónde? ¿Cómo? Me creo en ese momento y si estaba con otras almas, ¿qué hacía? Esperar. Claro, ¿qué estaba haciendo? Este es un dilema que nos invita a reflexionar sobre el propósito de la propia vida, la Sobre- continuidad de la conciencia, que ya no del alma, y la conexión entre el alma o el espíritu y el cuerpo. Claro, Todo esto surge solo de esto que estamos hablando. porque si yo ya estaba en el otro mundo, yo tenía conciencia, no tenía conciencia. O sea, ¿y cuál es el propósito si estoy feliz en el otro mundo de venir aquí a la Tierra? Estos puntos de vista que nos está dando Kardec para que reflexionemos, no es para que los leamos deprisa, no es para que leamos la pregunta y ya la conozco, no, Ya me conozco la respuesta, ¿no? sino que son verdaderas preguntas mayéuticas. ¿Os acordáis de Sócrates que hacía muchas preguntas y esas preguntas para dar luz, ¿no? Son no solo para reflexionar y poder ampliar nuestra conciencia, como ha dicho Loli, también nos ayuda a alcanzar la luz de la verdad, para que analicemos. Claro, porque si yo estoy diciendo, ¿estaba antes? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Cuándo entro en el cuerpo? ¿Por qué entro en el cuerpo? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué no me toca hacer? ¿No? Aunque sea solamente de una sola existencia, ¿vale? Y aunque muchas veces lo leemos las preguntas, más o menos, pasamos por alto a veces la profundidad que se esconde tras estas preguntas. Es como si con la primera lectura que hacemos ya lo supiésemos todo y lo entendiésemos todo. Lo hemos visto a veces con mucha gente que viene Sí, por primera vez al centro espírita, ha leído el libro de los espíritus y ya se lo sabe todo. no, ya me lo he leído. No, ya me lo he leído es una cosa y ya me lo sé es otra. Sí, Que hay ya quien me lo ya he se lo leído. sabe y quien ya da conferencias. Esta pregunta que estamos haciendo, que es muy mayéutica, muy socrática, muy filosófica, nos introduce en un mundo en el que nosotros mismos decimos, bueno, ¿qué hacía? ¿Dónde estaba? Y de ahí, van a llegar las conclusiones del libro de los espíritus. No nos lo perdáis. Si yo estaba en el otro mundo, ¿qué hacía? ¿Qué no hacía? ¿Dónde estaba? No me sirve que me digan, no, estabas ahí. ¿Por Ahí, qué? ¿dónde Eso está ahí? decimos, ¿por qué? Cuando le decimos a un niño, ¿qué estabas haciendo? Nada. ¿Pero nada qué es? Nada. ¿Pero qué tocabas? El Nada. nada de un niño está claro que es algo de un adulto. Pues por eso. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo la pregunta 222. Dice así, dice, si lo primero, recordemos, dice Kardec, dijimos al final de la semana pasada, que no hay término medio. O el alma existe o no existe antes del cuerpo, ¿vale? Entonces, lo primero, si existe, ¿cuál es su situación?
¿Tenía conciencia de sí misma? ¿No tenía conciencia de sí mismo? Esto es lo que pregunta Kardec. Claro, poseía o no. No pregunta Kardec, no las pregunta a los espíritus como otras preguntas. Son preguntas que se hace él solo. Reflexiona. Son reflexiones. Son reflexiones para seguir introduciendo dentro de nosotros. Es lo curioso de la pregunta 222, que es una pregunta muy, muy curiosa. Entonces, él continúa diciendo, si no tenía conciencia, entonces es más o menos como si no existiera. Pero si poseía una individualidad, ¿esta individualidad sería progresiva? O sea, iba progresando. ¿O era estacionaria? Y sigue preguntándose, dice, tanto en un caso como en el otro, ¿en qué grado de desarrollo había llegado cuando se incorpora al cuerpo? ¿Cómo estaba ese espíritu? Porque claro, si ya existía, vamos a intentar dilucidar estas preguntas que se hace Kardec. Dice Kardec, si yo ya existía antes, yo llegué en un estado a mi cuerpo de desarrollo, sin desarrollo, ¿cómo llegué? ¿Tendría conciencia? ¿No tendría conciencia? Si tenía conciencia, ¿qué tipo de conciencia? Es que es muy compleja. Estamos hablando de preguntas que nos tendríamos que haber hecho todos en algún momento. Vamos a intentarlas dilucidar si podemos. Sí, dentro de lo que podamos, ¿no? Si el alma existía antes del cuerpo, como nos plantea ahora Kardec, nos surge todavía más preguntas, ¿vale? Estado, claro. Porque si existía, vamos a ver qué preguntas surgen sobre el estado de ese espíritu, de esa alma, ¿vale? ¿Tendría conciencia de sí mismo? O sea, cuando estábamos como espíritus antes de nacer, pero ¿Como almas? no hablamos de reencarnación, estábamos como alma, ¿tendríamos conciencia de nosotros mismos? ¿Tendríamos la capacidad de reconocernos como un ser único o individual antes de encarnar? ¿Tendríamos esa capacidad? ¿Éramos un todo? Aquí se nos plantea un debate teológico bastante grande, que no vamos a hacer aquí ahora, pero sí os vamos a dejar que reflexionéis, que penséis sobre todo lo que surge de esta pregunta de Kardec. Él está aquí introduciendo en nosotros ese debate teológico, esa idea de que sepamos no solamente razonar nosotros, sino poder debatir exactamente con estas preguntas. Pero, como ha dicho al principio, usando la razón. Claro. O sea, por el tamiz de la razón, como utilizar en algún momento. Vamos a ver, de todo lo que nos surge, si no teníamos conciencia de nosotros mismos, quiere decir que nuestra existencia previa sería como no existir, comparable a no existir. Claro, no tenía conciencia. O sea, no existía. O sí existía, pero no tenía conciencia. Entonces pero es como... que si no tenía conciencia es como no existir. Claro, porque no sé que existo. O sea que aunque el alma pueda haber estado en un estado potencial, no tengo identidad de mí mismo, no tengo actividad consciente. Esos son puntos que nos tienen que dar que pensar para que lleguemos a conclusiones por nosotros mismos. Y por otro lado, si el alma tenía ya esa individualidad, surgen dos escenarios que son los que nos ha planteado Kardec. Claro, si de repente teníamos conciencia, entonces es otra historia. Si no teníamos conciencia, pero estábamos allí, es una historia diferente. ¿Qué hacíamos allí? Que todo esto son, si os dais cuenta, es realmente filosofía pura lo que está haciendo ahora mismo. Vamos a ver. Esos dos posibles escenarios son lo que llama Kardec progresivo. ¿Qué es progresivo? Es donde la individualidad del alma está en constante evolución y desarrollo. Quiere decir que antes de encarnar, ese alma iba progresando de alguna manera. ¿Eso qué implica? Que antes de unirse al cuerpo, el alma de alguna forma tenía que haber experimentado, no vamos a saber ahora cómo, no vamos a dilucidar, él está poniendo ejemplos para todos aquellos que niegan la reencarnación. Recordemos, ha experimentado algún tipo de crecimiento, ¿vale? De aprendizaje, de algo, por eso es progresivo. Quiere decir que ahora está reencarnando, pero ya tiene un aprendizaje. Eso nos hace que pensar un poco. Pero vamos a ver... Y continuo, ¿no? Un aprendizaje de... Se supone. Se supone, claro. Entonces, luego nos habla de esa progresión estacionaria. ¿Qué quiere decir cuando habla Kardec de estacionaria? Ahí estamos hablando de la individualidad del alma, ya la tenemos asumida, pero está en estado fijo, inmutable, siempre es igual, sin ningún tipo de cambio significativo en su desarrollo antes de encarnar. Siempre está igual. Cuando encarna, muere, vuelve a encarnar,
lo pierde todo, No, pero siempre está igual, no, no, ¿no? no, Es no. lo que nos está No, diciendo. Kardec nos está diciendo aquí en esto es, antes de nacer, Dios nos hizo una manera y punto. Y siempre vamos a ser igual. Y Exacto. nunca vamos a cambiar. Exacto. Vamos a encarnar, vamos a desencarnar, siempre vamos a estar igual. Con lo cual quiere decir que el que sabe más o el que sabe menos, Dios nos hizo a todos de una manera diferente. Que es lo que tú estabas diciendo, que es lo mismo que estaba diciendo yo. Pero en No, ambos no me casos ha parecido, no me ha parecido, te pero has bueno, adelantado. no vamos a discutir. En ambos casos nos planteamos una pregunta. ¿En qué grado de desarrollo había llegado ese espíritu, al que llamamos alma o cuerpo? Porque ha tenido que avanzar entonces. Si es uno de los puntos y si es el otro, que es estacionaria, siempre está igual. O ¿Y sea, en el qué alma punto al ha cuerpo, llegado? no alma y cuerpo. O sea, El alma al cuerpo. ¿cómo ha ¿Cómo ha llegado? llegado? Si ha llegado estacionaria, ¿O ha es, llegado progresiva? o ha llegado progresiva. Si ha llegado estacionaria, significa que Dios nos dio ya unas características Y ahí nos quedamos. y encima, o sea, a uno lo hace listo y guapo y a mí me hace de otra manera. Cada uno lo que le toca. y progresiva, y progresiva sería que me ha hecho un alma que yo he ido progresando dónde, cómo y por qué, ¿no? Claro. Entonces, si el alma ya estaba desarrollada, su unión con el cuerpo es una continuación de un proceso evolutivo. Entonces, vamos a ver. Si estaba en un estado poco desarrollado, o sea, muy primitivo, no tenía conocimientos, el cuerpo físico podría representar para ese espíritu un nuevo punto de partida o una oportunidad de progreso. Vamos a aprender. Eso es lo que nos dicen las religiones, que hemos de ser buenos para mejorar en esta vida. Pero claro, si no voy a evolucionar, ¿de qué me sirve ser bueno si siempre voy a ser el mismo? Si a ella la ha creado de una manera y a mí mejor. Claro, sería un ¿Qué contrasentido. sentido tiene eso? Es totalmente un contrasentido. ¿Ser bueno para qué? Sí. Si hemos sido creados diferentes. Es para que usemos la lógica. A ver, ya sé que es una pregunta filosófica, pero si Dios nos ha hecho estacionarios, el traernos a la vida para que progresemos es como darnos unas herramientas no válidas. A unos les da muchas herramientas y a otros no. Y si estamos progresando en el mundo espiritual y nos trae aquí a esta vida, ¿no? También es un contrasentido si no nos explican que hemos progresado en el otro mundo. Porque entonces, ¿por qué hemos de mejorar aquí? Si cuando lleguemos allí hemos tenido una serie de dificultades, unos sí y otros no. Hay mucho que reflexionar. Sobre todo sobre ese propósito de la existencia del alma, el vínculo del alma con la experiencia corpórea. Y ahí pensaríamos, entonces, ¿la vida es un medio para la evolución o simplemente es un cambio de forma? O sea, ¿voy a evolucionar Pero o la vida física simplemente será, la vida ¿no? física? O simplemente estoy en el plano espiritual, encarno, con lo cual tengo un cambio de una posición a otra, del plano espiritual al plano físico, pero luego no sirve para nada. En este caso, la pregunta es, ¿por qué nacemos? ¿Por qué pasamos por la Tierra? ¿Qué necesidad hay de eso? Claro, ¿para qué sirve nuestro paso en la Tierra, no? Sería. Estas preguntas tan filosóficas que os estamos haciendo hoy son las que hace Kardec, para que nos cuestionemos todo lo que nos han explicado las diferentes religiones, ideologías, filosofías, pensamientos, y que se pueda ver hasta qué punto hay muchas inconsistencias en ellos. ¿Vale? Con estas cuestiones, Kardec está haciendo tambalear, la verdad es que sí, en la época en la que estaba, más todavía, no solo las religiones cristianas, sino hace despertar para toda aquella sociedad de la época. Y es un despertar importante, porque pone en tela de juicio los preconceptos y hace que la razón prime por encima de todo. ¿Qué hace con esto? Consigue un despertar que ha llegado hasta hoy en día. Un despertar lento pero firme. Todo aquel que se aproxima al espiritismo, todo aquel que estudia y conoce el espiritismo, Y, abre su claro, mente a pensamientos nuevos. con estas preguntas tan filosóficas, ¿no? Va a hacer que nosotros aprendamos más, que profundicemos mucho más, porque hemos pasado a lo mejor de una religión a una ideología espiritista sin darnos cuenta de todas esas sutilezas. ¿Por qué hace esto Kardec? Él ya sabía todas las respuestas perfectamente. Además, las había ido compilando. Sus planteamientos filosóficos
nos ayudan a ahondar en la razón de qué es el ser humano y qué se espera hoy en día del ser humano. Por eso creo que es importante que aprendamos qué hay detrás de las preguntas. Y si tiene una pregunta el libro de los espíritus larga, compleja y con profundidad, ya veremos que hay muchas más, pero una de ellas es esta, la 222. Pero es porque es una pregunta de razonamiento y filosofía cuando él hace la compilación de todas las explicaciones de los espíritus y nos da más. ¿Por qué vamos a recordar? No, recordemos que es una de las bases más importantes del espiritismo, es la comunicación con los espíritus. Luego, esa comunicación nos está diciendo todo lo que pasa en el otro mundo. Y de ahí que seamos de los eternos olvidados, porque claro, estamos de alguna manera tirando todos esos pilares. Y aquí Kardec está tirando los pilares incluso del pensamiento razonado. Claro, estas comunicaciones nos han proporcionado información detallada sobre el ciclo de la vida, la muerte y la reencarnación. Y lo sabemos. De primera mano. De primera mano. Los espíritus, a través de los médiums, han explicado cómo es el proceso de la reencarnación, los propósitos de cada existencia y los aprendizajes que se extraen de cada una de ellas, aclarando los conceptos como hemos ido explicando estas semanas. Entonces, cuando dicen, no me lo creo, perdón. O sea, la religión no puede estar por encima de lo que nos dicen los propios espíritus, los muertos que vienen a hablarnos. En el espiritismo no hay lugar para condenaciones eternas, entonces nos estamos quitando muchas religiones, sino para una justicia divina que siempre es misericordiosa y permite que todos los espíritus alcancen la perfección. Esto no interesa. No interesa que unos se salven y otros no, que seamos libres de hacer lo que nosotros queramos. Claro, hay una gran coherencia con el sentido moral y espiritual dentro del espiritismo que define claramente los límites, sin dogmas ni supersticiones, libres de preconceptos y humillaciones ante un clero, una iglesia, vamos a pedir perdón, vamos a humillarnos, o aquellos que les dan la espalda cuando alguien no hace las cosas, esas religiones que les dan la espalda a sus fieles, ¿no? Nos pide algo que es más difícil que subir unas escaleras de rodillas o ir Sí. arrodillándonos, sino que es un cambio interior. Claro, el espiritismo y los espíritus nos aclaran que fuimos todos creados simples, ignorantes, y que nos instruimos en las luchas y tribulaciones de la vida espiritual, y que esa es nuestra función, porque eso venimos a la tierra, para esa instrucción. Y en la corporal también. Y que para eso venimos a la tierra, he dicho. Sí, pero que has dicho en la vida espiritual. Y que como Dios es justo, esto no puede ser de otra manera, porque Dios no hace a unos dichosos sin penas ni trabajos, y por lo tanto sin ningún mérito, mientras que otros sufren penurias. O sea, Él sabe la respuesta como nosotros. La doctrina nos propone una reencarnación coherente con las leyes morales y espirituales del universo, donde cada espíritu es responsable de sus acciones, pero también tiene infinitas oportunidades para mejorar. Es que es muy importante lo que nos propone. Nos enseña que no reencarnamos en animales, sino que nos explica todo un cuerpo, que no vamos a estar siempre en la misma casta, y aclara muy bien la reencarnación, que lejos de ser un proceso automático, porque no es automático aquello, en un animal, no sé qué, requiere un esfuerzo consciente por parte del espíritu. O sea, si me reencarno, ¿en dónde? Aunque sea en otro ser humano, pero me reencarno. No nos explica todo ese proceso, las diferentes ideologías, la reencarnación. En cambio, la doctrina sí. Y nos dice que en cada vida somos responsables de nuestros propios progresos. Y el alma progresa a través de la adquisición de experiencias, tanto buenas como malas. Y eso se nos va quedando en la cabeza y vamos entendiendo. Entonces ya no nos sentimos tan mal por aquellas cosas que nos están ocurriendo. Porque sabemos que nuestras acciones en el presente determinarán las circunstancias de nuestras futuras encarnaciones. Y esto entonces ya se nos va quedando en ese inconsciente diciendo, bueno, si estoy pagando es por algo, aunque no lo sé, que más adelante probablemente también aprendamos a saber por qué estamos pagando. Ahora mismo todavía estamos en un estado de conciencia, como al niño que le decimos, tienes que estudiar para el día de mañana. Pues todavía estamos en ese estado de conciencia. Por lo tanto, la pluralidad de existencias no solo nos ofrece oportunidades infinitas de crecimiento, sino que también nos enseña la importancia del libre albedrío. Y es un tema al cual debemos profundizar más adelante. No, que ya hemos tocado algunas veces, pero ya sabemos lo que es el libre albedrío, ya tenemos cosas ahí en común, ¿no? Entendamos. Estamos hablando de una doctrina optimista. No es penas eternas y justa, que da sentido a la vida y al sufrimiento, como parte de un plan divino que busca el crecimiento y la perfección del alma. Entonces vemos que Dios tiene
un propósito para nosotros. ¿Por qué decimos que es una doctrina optimista frente a los castigos y penas eternas de otras religiones y filosofías? Pues porque nos ofrece una visión de la vida basada en la posibilidad constante de progreso. O sea, tenemos un pago, pero no es ese pago eterno. O sea, que está basada en la doctrina del progreso, aprendizaje y perfeccionamiento. Y siempre el ser humano y nuestra alma va en busca de la felicidad. Siempre. O sea, nuestra alma nunca va en busca de la tristeza. No tenemos castigos, penas, dolores ni sufrimientos eternos, sino responsabilidad, como hemos dicho muchas veces. Y eso empezamos a entenderlo. Y es muy importante borrar el pasado para adquirir un nuevo futuro a nivel psicológico. Al enseñarnos de esta manera que el alma no está limitada a una sola vida, sino que tiene múltiples existencias para evolucionar, nos asegura que siempre tendremos nuevas oportunidades para corregir errores y mejorar. Entonces esa culpa eterna que está incrustada en nosotros, conseguimos diluirla. Porque esa visión de castigos eternos nos presenta un Dios en cambio nos presenta la doctrina un Dios infinitamente justo y bondadoso, que permite que cada ser avance a su propio ritmo, aprendiendo de sus experiencias y superando desafíos. Es como aquel que sabe que podrá volver a tener otros exámenes, ¿no? Esta perspectiva hace que incluso las dificultades, el dolor y las pruebas de la vida tengan un propósito y sentido. El otro día me preguntaba una chica, es que no tengo propósito ni sentido del por qué estoy en este mundo, que no lo dan las religiones, porque las vemos nosotros como lecciones que nos ayudan a progresar. Y es muy importante eso, porque todos somos responsables de nuestro destino. Nuestras acciones tienen consecuencias, lo sabemos, pero nunca estamos condenados sin posibilidad de redención. O sea, esas consecuencias las vamos a asumir, nos guste o no nos guste. Ahora entendemos por qué se llama la doctrina consoladora. Y muchos lo entienden porque nos habla de la vida después de la muerte, nos dice que ahí nos podemos hablar con nuestros familiares, que hay vida después, sino porque nos transmite esperanza también ante nuestros errores, compasión y que sobre todo la certeza de que todos sin excepción estamos destinados a evolucionar. ¿Por qué? Porque si mi hijo está en el infierno y yo estoy en el cielo, es que no tiene sentido. Por eso tenemos una visión profundamente optimista de la existencia. Eso es Consoladora y optimista. claro, es que es muy importante. Por eso la doctrina crece en todos los ámbitos, no solamente dentro del espiritismo, sino todas esas ideas que estamos volcando crecen. Vamos a seguir escuchando qué nos dice Kardec en esta pregunta 222, donde está profundizando en todo el tema. Y no me he equivocado. Escucháis porque lo voy a leer, que lo escuchen. ¿Vale? Antes de que me digas nada. ¿A qué no he dicho nada? Dice Kardec, admitiendo conforme a la creencia vulgar que el alma nace con el cuerpo, lo que viene a resultar lo mismo que con anterioridad a su encarnación, solo poseía facultades negativas, planteamos la siguiente preguntas. O sea, ahora va a hacer una serie de cuestiones. Son en total 6 cuestiones. Pero fijaros que aquí deja entrever que el espíritu, según el pecado original y esas formas de ver la vida, tiene una cierta inclinación hacia el mal. O sea, siempre nos hablan de que venimos a depurar todo aquello. Por eso habla de facultades negativas. ¿Por qué? Porque si venimos a mejorar, significa que estamos mal. Que estamos mal. Claro. Y eso lo Y dicen más, todas las religiones. y más si pensamos que venimos con un pecado original Y ya. que estamos haciendo unas cosas malísimas. Entonces sus preguntas son estas. ¿Por qué cada alma muestra actitudes tan diversas independientemente de las ideas adquiridas por la educación? Esta respuesta la sabemos. ¿De dónde proviene la aptitud extranormal de ciertos niños de temprana edad para tal o cual arte o ciencia, al paso que otros siguen siendo inferiores o mediocres durante toda su vida? ¿Por qué? Si se les da muchas oportunidades a niños para que pinten y no serán jamás un Picasso, ¿no? En la pregunta 3 dice, ¿de dónde provienen en unos las ideas innatas o intuitivas que en otros no existen? Y hemos tocado hace algunas clases las ideas innatas, ¿no? Y 4, ¿a qué se deben ciertos niños esos instintos precoces que manifiestan de vicios o virtudes? Esos sentimientos innatos de dignidad o de bajeza que contrastan con el ambiente en que han nacido. Claro, cada niño tiene un carácter. Y la pregunta número 5, ¿por qué algunos hombres sin tomar en cuenta la educación recibida son más adelantados que otros? Estas preguntas que él hace a estas alturas, ¿no?
todos nosotros deberíamos tener claras las respuestas a las preguntas planteadas por el codificador, pues estas han sido tratadas de una manera detallada y reflexiva a lo largo de este libro, ¿no? Cada capítulo y sección nos ha proporcionado las herramientas necesarias para comprender los conceptos fundamentales relacionados con el alma, su origen y su propósito en el marco de la doctrina espiritista. Y yo quiero que, si alguno os habéis contestado alguna pregunta, tendréis que ir a lecciones atrás. Pero ahora se nos está animando a profundizar mucho más en estas respuestas, que pueden parecer simples. O sea, decimos, si ya lo sabemos, si ya lo hemos hablado. No. En esta clase no solo buscamos responder a estas cuestiones, sino también invitaros a reflexionar profundamente sobre nuestra propia existencia, la reencarnación y el significado de la vida espiritual. Contestaréis, ya lo sé, si ya lo hemos leído, ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos estamos equipando con pensamientos trabajados, razonados, no esos pensamientos clásicos, la mayoría que leemos, no. Interiorizados todos estos pensamientos que surgirán de una manera natural desde el inconsciente al consciente. Por eso repetimos, y por eso lo hacía Kardec también. De repente tú vas a saber contestar, ¿cómo? ¿Y dónde estábamos antes? Y vas a saber contestar. Y nos vamos a liberar de la sombra de la opresión de las religiones, que sigue estando dentro de nosotros, a las que hemos estado sometidos en muchas vidas anteriores. Y que, queramos o no, está ahí en nosotros y todavía sigue teniendo ese pecado, esa culpa, esos miedos, ese misterio. A más interioricemos todo esto, esa sombra se va a diluir. Fijaros qué importante esta pregunta donde Kardec nos está haciendo que reflexionemos, ¿no? Vale, yo tengo una pregunta. Has dicho que eran 6 y has leído 5. Bueno, ¿por qué hemos dejado la sexta y que vamos a intentar aclarar? Porque la sexta es complicada. Él dice, en la sexta pregunta dice, ¿por qué hay salvajes por un lado y hombres civilizados por el otro? Si tomáis un niño tentote, cuando aún es un lactante, y lo educáis en nuestros más renombrados colegios, ¿haremos de él un Laplace o un Newton? Claro, aquí parece que Kardec está diciendo que los hotentotes son salvajes, y por el otro lado que si este niño podría no llegar a alcanzar los estándares de una llamada civilización, o de la llamada... Vamos a analizar esta pregunta y es muy importante que la trabajemos bien. ¿Qué son primero los hotentotes? Son un grupo étnico que pertenece a los khoikhoi, un pueblo indígena del sur de África. ¿Vale? Tradicionalmente los hotentotes eran pastores nómadas, que habitaban las regiones de lo que hoy conocemos como Namibia, Sudáfrica o Botsuana. Aquí en España todos los conocemos, Botsuana, ¿no? El término hotentote fue utilizado por los colonizadores europeos, aunque actualmente, hoy en día, se considera despectivo y ha sido reemplazado por khoikhoi, que significa gente de gente en su idioma. Sí, porque ahora somos políticamente excesivamente correctos, y lo veremos. Esta clasificación, basada en las ideas de la época, ha sido criticada posteriormente por parecer un enfoque etnocentrista y simplista influenciado por las teorías raciales del siglo XIX, sobre todo de cara a Kardec. Mira lo que dijo, que si salvajes, que si hotentotes, ¿no? Que si era racista. Claro. Las críticas modernas a Kardec señalan que este enfoque refleja un sesgo cultural europeo, que asociaba las civilizaciones occidentales con mayor progreso moral y espiritual, algo que va en contra de la perspectiva universalista que tiene el espiritismo. ¿Vale? Pero no va tan en contra. Vamos a hablar de la época en la que vivió Kardec, donde la antropología y las ciencias sociales estaban influenciadas por prejuicios eurocéntricos. Su uso del término hotentote no debe interpretarse como racismo deliberado, sino como un reflejo de las categorías científicas y sociales de su tiempo. Es como ahora podemos llamar borrasca y en el siglo que viene lo cambian el nombre, porque resulta que borrasca es algo antiestético. Antes era gota fría y ahora es dana. Ahí vamos. Entonces, Kardec utiliza estos ejemplos para hacer comprensible un tema complejo dentro del marco cultural de sus lectores. Claro, porque en todo su tratado enseña que el progreso es universal y no está limitado por el lugar de nacimiento, la cultura, la etnia, ya que él entendía perfectamente lo que transmitían los espíritus. Entonces parece que vaya en contra de esos principios. Dices, no. Uy, aquí se está contradiciendo, ¿no? En ningún momento lo hizo. En ningún momento la capacidad de los hotentotes la negó.
o de cualquier otro grupo para alcanzar niveles elevados de moralidad y espiritualidad, ni rebajó o menospreció el lugar donde nos había tocado reencarnar. Y al final, si Manolo espero que llegue, lo veremos. Usa el ejemplo de un niño tentote, una referencia a un grupo africano, para decir que si educas a un niño sin importar su origen o cultura, se va a desarrollar igual que cualquier otro niño. Y por supuesto, dependiendo de sus propias facultades y de su progreso espiritual, intelectual y moral del pasado y de otras vidas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que te toca hablar, que yo he hablado mucho. Bueno. También expone Kardec aquí la idea de que es el conocimiento propio del espíritu, aprendiendo a través de sus sucesivas existencias, y no la civilización o la educación recibida, la que hace que seamos más aptos para una ciencia o para un arte. ¿Vale? Es el espíritu. Entonces lo que quiere aquí transmitir Kardec es que no hay diferencias esenciales entre las personas más allá de su entorno, de sus oportunidades, pero sobre todo sin olvidar el peso que en todo esto tienen nuestras reencarnaciones anteriores. Es decir, que todos tenemos el mismo potencial, pero lo que nos diferencia es lo que vivimos, lo que aprendemos, lo que sabemos, que también existe una gran diferencia en cómo se nos educa, ¿vale? Pero tampoco eso no viene delimitado por nuestro pasado, también viene por nuestro pasado. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué Kardec utiliza lo de Otentotes? Él los presenta como un ejemplo de almas en un estado temporal de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que por circunstancias X les ha tocado nacer ahí, a encarnar ahí, para pasar sus pruebas, para aprender, ¿vale? Porque es su nivel en ese momento. Él no entra en las causas ni en por qué están reencarnados en esa tribu, ¿vale? Los usa como ejemplo, porque sabemos que todos los espíritus tenemos el mismo final, la perfección. Es hacia donde vamos. El mismo destino final. El mismo destino final, exacto. Kardec aquí lo que estaba era buscando explicar conceptos espirituales muy complejos a una audiencia europea del siglo XIX. Sí, que esos conceptos de igualdad los tenían un poco raritos, ¿no? Hombre, él intentó utilizar ejemplos comprensibles para todos. Intentó hacer accesible la idea de que la humanidad es diversa en sus niveles de desarrollo espiritual y moral, ¿vale? Entonces, recordemos que existen espíritus que son más viejos, otros que son más nuevos, por lo tanto, unos tienen más experiencias, ¿vale? Y tampoco las experiencias de uno nuevo y de uno viejo van a ser las mismas. Las necesidades de un espíritu más nuevo creado después o creado anterior son todas diferentes. Por supuesto, los más nuevos necesitan experiencias diferentes a los que llevan muchas encarnaciones o vienen de otros planetas. Entonces, los más nuevos, digamos, los podríamos comparar con un niño. El niño está iniciando su andadura y los más viejos serían un adulto que está ya próximo a acabar su andadura. Claro, entonces no es lo mismo el nivel de comprensión de un adulto que tiene mucha experiencia que con un niño. Vamos a ver por qué Kardec utilizó esta expresión de salvaje en contraposición de civilizado. Pero claro, es que esto lo han criticado, No lo han utilizó criticado. solo salvaje, era contraposición a civilizado. ¿Vale? A nivel científico, la idea, una cosita, no estamos defendiendo a Kardec, no, aunque lo pueda parecer, estamos intentando ilustrarnos todos de por qué se utilizan ciertos lenguajes, ciertos conceptos, y por qué hay gente que después, 160 años después, intenta echar por tierra. Sí, yo sí que lo la defiendo porque codificación significa que no han profundizado en todo el contexto. Sigue, por favor. ante personas con ese tipo de nivel no hace falta defender nada. El nivel científico, en aquel momento, la idea de salvaje se empleaba dentro de la antropología, antiguamente, hablamos del siglo XIX, como referencia a aquellos pueblos que vivían de manera diferente a la civilización, sobre todo la europea, que era la que parecía que era la más chic, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, ese concepto se acaba desechando porque se empieza a utilizar con carácter discriminatorio, ¿vale? Entonces, en el siglo XIX era normal utilizar términos como pueblos salvajes. No se consideraba discriminatorio porque reflejaba una mentalidad, un lenguaje que era normal en aquella época. Para ellos, si eran, por ejemplo, eran nómadas y no habían conocido la agricultura o vivían todavía sin armas o no tenían el fuego, por ejemplo, para ellos eran salvajes, no tenían ese nivel tecnológico o de avance. En ese contexto es donde se usaba la palabra salvaje para describir sociedades
que no seguían los patrones de una civilización, sobre todo, vuelvo a decir, la europea, donde no existía la escritura, instituciones estatales, ¿vale? Eso era para ellos. Pero es lo mismo que pasaba con la antigua Roma, que llamaban bárbaros a casi todos los pueblos extranjeros. Éramos todos bárbaros, porque éramos fuera de una civilización que ellos no comprendían. Entonces, en aquel momento no se veía como un insulto, sino como una forma de clasificar a las culturas diferentes a la suya, desde una perspectiva sobre todo evolucionista, donde ellos, los europeos de aquel momento, se consideraban los civilizados y los demás estaban en etapas menos avanzadas de desarrollo discriminatorio. Así, como eran de malos, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día se supone que hemos cambiado y hemos evolucionado mucho. ¿Por qué? Yo me pregunto, dentro de algunos años, cuando se revise la historia del siglo XX, del siglo XXI, que estamos llenos de adelantos, de progreso, que somos tan éticos, tan morales, Tan políticamente correctos, ¿no? tan políticamente correctos, a lo mejor también se centrarán en lo hipócritas que estamos siendo juzgando aquellas expresiones utilizadas en otras épocas, porque lo estamos siendo. Mientras que nosotros no utilizamos la expresión salvaje. Yo nunca llamaría a un salvaje salvaje. No. ¿No? No, sería peyorativo. Entonces vamos a hacer algo mejor. Vamos en nuestra sociedad a dividirlo por primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Por ejemplo. Somos unos hipócritas. Pero también lo hacemos cuando decimos que es que vivimos en una sociedad de bienestar. Estamos haciendo distinción entre los que tienen posesiones materiales sin darnos cuenta que también estamos discriminando. Claro, porque esos que están, tribus que hay, que tienen su médico, que pueden ser un chamán, que viven muy bien y que no necesitan tanto como nosotros, claro, no viven en una sociedad de bienestar. No tienen internet. No los llamamos salvajes, pero no tenemos Pero la casi palabra. es tercer mundo. Entonces, juzgar a Kardec de racista, cuando en aquel momento, y aún hoy en día, las mujeres, por ejemplo, estamos luchando para que cobren lo mismo que un hombre, siendo conscientes de que eso no está bien, y nos perdamos en una palabra que utiliza este hombre para llamarlo racista, nosotros vemos que una mujer no cobra lo mismo, que hay maltrato, que hay machismo, que hay muchas cosas, y seguimos hablando de igualdad. Que despreciamos a otras etnias y los tratamos como inferiores, pero eso sí, es tercer mundo, sintiéndonos superiores por nuestras adquisiciones y logros culturales y sociales. Sí, porque yo en todos los países que llego, sus países son los mejores, sus médicos son los mejores, su cultura es la mejor y ellos son los mejores. Todavía no hay un país que yo no haya oído eso. A ver, la doctrina espírita se centra sobre todo en la evolución espiritual, no se limita a los prejuicios de una época, y eso lo hemos de entender. Las expresiones utilizadas en aquel momento por Kardec no invalidan la esencia de su enseñanza, ni mucho menos, y no creemos que sea necesario revisar la doctrina, actualizar la doctrina, retocar la doctrina, mirar sus enseñanzas, porque a buen entendedor pocas palabras bastan. No la doctrina, las palabras, retocar las ¿Vale? palabras. Nos estamos perdiendo. Porque también entonces de aquí a 200 años retocarán lo que estamos diciendo nosotros. Pero hay un fondo, una realidad actual y estructural. Y yo os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Jesús? Jesús. Vamos a criticarlo. ¿Por qué? Porque multiplicó el vino. En vez de aconsejar agua natural, multiplica el vino. Ay, ¿qué dirán los veganos? ¿Qué dirán las personas que no beban alcohol? ¿Él podemos decir que estaba haciendo apología del alcoholismo? No. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque es Jesús, lo primero, y porque entendemos la situación social en que vivía en aquel momento. Y no multiplicó, convirtió el vino, ¿eh? Y el agua en vino. multiplicó los peces. Y los panes. No sabemos lo que hizo con el vino. Bueno, nos atrevemos a criticar a Kardec por el mismo hecho, por el cual no nos atreveríamos a criticar a Jesús. Daros cuenta. Los que así lo hacen aún tienen mucho que aprender de la codificación y de su contexto, perdiéndose en palabras. Jesús, como dice Loli, convirtió el agua en vino. No hizo apología del alcoholismo. Fue un llamado una situación, milagro, una situación. Entonces,
lo hizo para dar testimonio de unas cosas que tenían que acontecer. Entonces, nos perdemos en palabras, mientras dejamos de lado las verdaderas enseñanzas que hay detrás de ellas. Alan Kardec, con las limitaciones de su contexto histórico, lo que buscaba es explicar esta evolución de una sociedad que aún estaba aprendiendo a comprender la igualdad esencial de todos los seres humanos. Su obra no estaba buscando describir culturas específicas, sino ejemplificar principios universales. Dios no otorga privilegios a ninguna raza, a ningún pueblo. Todos los espíritus somos creados iguales y estamos destinados a alcanzar la perfección. Eso es lo que nos dice la codificación. Pero lo hacen en tiempos y en circunstancias diferentes. Con esta premisa, el ejemplo de los hotentotes debe entenderse como un símbolo de almas que están en proceso de evolución, como lo están también los que se pensaban que estando en Europa estaban más evolucionados que los demás. Y para que se entienda, yo quiero acabar con una frase de Kardec, que todos los que han dicho lo de los hotentotes y los salvajes de Kardec, creo que no han llegado a leer este trozo de la pregunta 222, donde el propio Kardec no justifica, explica por qué ha utilizado esta expresión. Y dice asimismo, en lo que toca a la sexta pregunta, se dirá sin duda que la de los hotentotes es una raza inferior. Esto lo dice el propio Kardec, en esta pregunta que trae controversias. Y continúa diciendo, entonces preguntaremos nosotros si el hotentote es o no es hombre. Si lo es, ¿por qué Dios lo ha desheredado a él y a su raza de los privilegios que otorgan, por ejemplo, a la raza caucásica? ¿Por qué lo ha hecho? Y continúa diciendo, ¿y si el hotentote, aquel, no es un hombre? Entonces, ¿por qué tratar de convertirlo al cristianismo, que es lo que hacían las religiones Claro, en aquel porque, claro, como momento? no Si eran no son salvajes, hombres, si son si son salvajes. salvajes, vamos a convertirlos, ¿no? La doctrina espírita, dice el propio Kardec, se muestra más amplia que todo esto. Vemos cómo está él solo ya Contesta. explicando y contestando a cualquiera que haya leído esta pregunta. Dice, para la doctrina, para ella, no hay muchas especies de hombres, solo existen seres humanos cuyos espíritus se hallan en mayor o menor atraso, pero que todos pueden progresar. Y acaba diciendo, ¿no se encuentra esto más conforme con la justicia de Dios? Entonces, creo que esta Espero, pregunta que él mismo contesta de una manera clara, diciendo que son seres humanos, que no son inferiores, que no son salvajes, y está dando explicación, que es más profundo, que se han quedado muchísimos en la superficie. Espero que os haya gustado la clase de hoy, porque y que realmente podamos seguir avanzando. Ya esta pregunta, ya la semana que viene ya resumiremos un poquitín, pero ya pasaremos a otro tema. sí, yo creo que lo hemos tocado en bastante profundidad. Muchas gracias a todos, a los comentarios, a los que nos saludáis cada semana, a los que nos animáis, a los que nos habéis llenado de mails esta semana para hablar del paraíso y del pecado original. Y espero que hayamos aclarado también el tema de los salvajes y de los hotentotes. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.